Hubo una situación de enfrentamiento entre las fuerzas estadounidenses en Corea y China en el Mar Amarillo. De manera inusual, Estados Unidos realizó una demostración de fuerza contra China en esa zona. Hoy vamos a ver las figuras de manera adecuada. Vamos a verlo de inmediato. Suscríbanse a Sensor Studio para recibir información militar rápida y confiable. Muchos solo ven los videos. El 18 de febrero, más de 10 cazas F-16 estadounidenses salieron de la base de Osan y patrullaron cerca del límite entre las zonas de defensa aérea de Corea y China, sin entrar en la zona china, pero acercándose mucho. El problema es que la Fuerza Aérea China también envió aviones de combate de manera similar, lo que llevó a que ambas fuerzas estuvieran en una situación de enfrentamiento por un momento. Sin embargo, ninguno de los dos lados entró en la zona de identificación de defensa aérea del otro. Afortunadamente, no hubo ningún choque entre ambos y solo se limitaron a vigilar las actividades del otro. Las fuerzas estadounidenses en Corea explicaron que esto era un ejercicio. Además, informaron a las fuerzas surcoreanas sobre el hecho del entrenamiento antes de que comenzara, pero no explicaron detalles específicos como el propósito del vuelo. Así es como lo encontré investigando. En el caso de los ejercicios realizados únicamente por las fuerzas estadounidenses en Corea, sin la participación de la Fuerza Aérea de Corea, a veces no comparten el plan o el propósito del entrenamiento. Es raro que hagan un entrenamiento independiente con más de 10 F-16 cerca de la zona de defensa aérea de China, aunque sí han hecho ejercicios en el Mar Amarillo antes. La zona de identificación de defensa aérea se establece para detectar amenazas aéreas. Aunque no es espacio aéreo, según el derecho internacional, los aviones militares deben notificar su plan de vuelo antes de acercarse a la zona de otro país. Pero parece que esta vez no hubo tal notificación. Muchos expertos interpretan que esta acción de Estados Unidos es una demostración de fuerza dirigida a China. La situación entre Estados Unidos y China llegó a un punto crítico. Corea del Sur pidió a las fuerzas estadounidenses suspender entrenamientos. China probablemente desaprueba estas acciones, aunque no hay declaraciones oficiales aún. Desde que China declaró unilateralmente su propia zona de identificación de defensa aérea sobre el mar de China Oriental en 2013, ha considerado esta zona como una especie de zona de amortiguamiento de seguridad. China le ha dado constantemente un significado militar y político a este lugar. Desde entonces, China ha mostrado su presencia enviando cazas de manera urgente cada vez que aviones militares de Estados Unidos, Japón y otros países se acercan volando a la zona. En especial, cuando aviones de reconocimiento o aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se acercan, los medios estatales chinos han emitido mensajes contundentes utilizando expresiones como la defensa de la soberanía. Esto, internamente, sirve para mantener la imagen firme del liderazgo y externamente es una forma de presionar para que se reconozca el orden establecido por China. En este contexto, es probable que lo ocurrido cerca del Mar Amarillo no fuera algo que China tomara a la ligera. El acercamiento de un escuadrón de F-16 estadounidenses a la zona de defensa aérea de China pudo verse como un desafío a su control. Si China no respondía enviando aviones, otros países y Estados Unidos podrían considerarlo una señal de debilidad. El envío inmediato de aviones por la Fuerza Aérea China ¿fue respuesta militar y mensaje político? Otro aspecto a destacar es que China ha incrementado significativamente sus actividades aéreas y marítimas en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental en los últimos años. Los entrenamientos de grupos de portaaviones y las instalaciones que China ha construido en el Mar Amarillo muestran su intención de controlar ese mar y mantener presencia militar constante. El acercamiento de cazas estadounidenses a la línea de Gyeonggi puede verse como una ruptura del espacio operativo que China establecía. La salida inmediata de China no es una reacción emocional, sino una acción calculada para proteger su estrategia. Aunque parezca absurdo que consideren el Mar Amarillo como suyo, debemos analizar las preocupaciones del gobierno surcoreano. El hecho de que Corea del Sur haya pedido a las fuerzas estadounidenses en su territorio que detuvieran los entrenamientos es muy simbólico, ya que en una situación donde la alianza entre Corea y Estados Unidos es el eje de la seguridad, parece un mensaje que pone freno a las actividades militares de las fuerzas estadounidenses. El gobierno toma muy en serio las posibles repercusiones del conflicto entre Estados Unidos y China en el Mar Amarillo, una zona geográfica y militarmente sensible por la línea límite del norte, baterías y misiles de Corea del Norte y su cercanía a Shandong, China. Con el movimiento de fuerzas aéreas de Estados Unidos, en Corea del Sur hay 4 intereses en juego. Así,
Un malentendido puede causar tensión diplomática o militar. Corea es aliada de Estados Unidos y al mismo tiempo mantiene una relación económica muy activa con China. Aunque depende en gran medida de Estados Unidos en materia de seguridad, su economía está profundamente vinculada con China. Ver a fuerzas estadounidenses maniobrando en el Mar Amarillo como si apuntaran a China y la respuesta inmediata de China es una imagen incómoda para Corea. Para Estados Unidos, esto puede ser un mensaje estratégico, pero China podría interpretarlo como una presión ejercida desde territorio coreano. Si eso sucede, no se puede descartar la posibilidad de que China responda con protestas diplomáticas o presión económica. Es muy probable que el motivo detrás de la solicitud del gobierno para detener los ejercicios sea evitar este tipo de efectos en cadena. Corea debe mantener su autonomía estratégica sin perder la confianza de sus aliados. Si las tensiones militares entre Estados Unidos y China se repiten en el Mar Amarillo, Corea podría encontrarse con mayor frecuencia en situaciones en las que se le exija tomar una decisión. A medida que el alcance operativo de la alianza entre Corea y Estados Unidos se amplíe, China observará cuidadosamente el papel de Corea. Y Corea, inevitablemente, se volverá más sensible respecto a hasta qué punto se pueden utilizar su territorio y sus bases. El Mar Amarillo también es un área donde existe la posibilidad de provocaciones por parte de Corea del Norte. Si en un lugar así se superponen las tensiones entre Estados Unidos y China, los cálculos de seguridad se vuelven mucho más complejos. Este asunto no es solo un incidente diplomático, sino un ejemplo de la posición estratégica de Corea. Este tema requiere atención por el cambio de rol de las fuerzas estadounidenses en Corea. Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en Corea se habían centrado en disuadir la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte. Su razón principal de existir era la defensa y el contraataque en caso de una emergencia en la península coreana. Últimamente, se destaca la flexibilidad estratégica de las fuerzas de Estados Unidos. En Corea, se ha señalado que las amenazas en toda la región del Indo-Pacífico están interconectadas y que es difícil responder con el concepto de fuerzas fijas en una región específica. Las fuerzas estadounidenses en Corea han transmitido en varias ocasiones, a través de sesiones informativas oficiales y declaraciones, el mensaje de que el alcance operativo de su presencia en la península puede expandirse más allá de ella. En particular, han hecho comentarios en el sentido de que no descartan la posibilidad de utilizar las fuerzas estadounidenses en Corea en caso de que surja una crisis en el estrecho de Taiwán. Esto surge de la idea de una estructura que pueda ser desplegada de manera flexible en conflictos regionales, más allá de la defensa de la península de Corea. Recientemente, después de la reunión de seguridad entre Corea y Estados Unidos, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también declaró que no hay dudas sobre la flexibilidad regional de las fuerzas estadounidenses en Corea, lo cual está en la misma línea. Destacó que en la declaración conjunta se omitió la frase sobre mantener las fuerzas estadounidenses en Corea, que era anual. Dentro y fuera del ejército, esto se interpreta como una señal de que podría haber cambios en la composición de las tropas o en la estructura de fuerzas. Antes la defensa de la península dependía del ejército terrestre, pero ahora se considera una estructura escalonada con marina, fuerza aérea y fuerzas espaciales. Dentro de Estados Unidos, se está discutiendo un plan para establecer una red de disuasión en cadena en Corea, Japón y Filipinas, con el objetivo de contener no solo a Corea del Norte, sino también a China y Rusia al mismo tiempo. Se busca usar la península coreana como base para expandir operaciones al Mar del Este, Mar Amarillo y aguas de Taiwán. En este escenario, la fuerza naval, con mayor movilidad y proyección que las fuerzas terrestres, cobra relevancia. Ante un conflicto en Taiwán, es más rápido desplegar aviones y buques que tropas terrestres. Por eso, se está considerando la opción de reducir parte de las fuerzas terrestres de las tropas estadounidenses en Corea y fortalecer las fuerzas de tareas regionales o la capacidad de ataque de precisión de largo alcance. Esto puede verse como una tendencia a alejarse de la imagen de una fuerza defensiva fija en la península de Corea y reorganizarse como una fuerza móvil capaz de operar eficazmente en toda Asia Oriental. Estos cambios inevitablemente tendrán un impacto directo en la capacidad de defensa de Corea, y se espera que los debates sobre el propósito y el papel de las tropas estadounidenses en Corea se intensifiquen aún más en el futuro. En el Centro Stimson, se considera que la administración Trump podría reducir y reorganizar la presencia militar estadounidense en Corea, priorizando unidades armadas. Kelly Grico, investigadora principal, señaló que intentarán disminuir tanto el número de tropas como la escala militar en la península. En particular, hubo señales claras y previsiones de que las unidades fuertemente armadas y las fuerzas terrestres serían las primeras en ser objeto de estos cambios. Es decir, la tendencia sería reducir el ejército de tierra mientras se incrementan las fuerzas navales y aéreas. Además, parece importante prestar atención a la estrategia de defensa nacional de la administración Trump. En esa estrategia se menciona a Corea del Sur, estableciendo que, aunque Corea es importante, recibirá un apoyo más limitado de las fuerzas estadounidenses y se considera que tiene la capacidad de asumir una mayor responsabilidad en la disuasión contra Corea del Norte. Se añadió que este ajuste de equilibrio coincide con los intereses de Estados Unidos al actualizar
reforzar su postura en la península de Corea. Esto se interpreta como que, aunque Estados Unidos proporcionará disuasión nuclear frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte, Corea del Sur debe desempeñar un papel principal en la construcción de la disuasión y la defensa contra los ataques convencionales de Corea del Norte. Es decir, actualmente Estados Unidos está avanzando hacia una dirección en la que el ejército surcoreano lidera la disuasión contra Corea del Norte y las fuerzas estadounidenses brindan apoyo, y parece que el enfoque de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur se centrará en contener a China. Si resumimos esta tendencia, este ejercicio en el Mar Amarillo parece ser un entrenamiento excepcional, pero también podría verse como un adelanto de un cambio de dirección en el futuro. Si las fuerzas de Estados Unidos en Corea dejan de ser auxiliares y buscan movilidad en Asia Oriental, el significado estratégico del Mar Amarillo y del Este cambiará. Lo importante es cuán rápido y hasta dónde. Si el papel se amplía sin que la sociedad coreana haya tenido suficiente discusión, los costos diplomáticos y de seguridad recaerán completamente sobre nosotros. También existe la posibilidad de que escenas similares se repitan en el espacio aéreo del Mar Amarillo en el futuro. ¿No deberíamos pensar en cómo equilibrar estas cuestiones?